Esta crítica, análisis, reseña va a ser bastante distinta en comparación a la anterior que hicimos de Amor Sanguinolento. En parte porque Guerra de la Gejena ya de por sí es un libro muy distinto, y en parte porque, tal y como leí recientemente, y es una de esas frases que te cala, una buena reseña habla no solamente del libro o del producto, sino que también, de alguna forma, habla de la persona que la escribe. Esta reseña me ha costado bastante de hacer porque yo ya venía esperando algo. Guerra de la Gejena es un libro que habla, en su propio título lo dice, tanto de la guerra como de la Gejena, y yo particularmente me considero un bastante fan de todo lo que es la Gejena, este fin del mundo de los vampiros. En parte, esta reseña viene condicionada por una cierta nostalgia porque yo ya jugué esa campaña. De hecho, incluso hice un vídeo en el canal de cómo la hubiera dirigido yo, no porque no me gustara. Esa campaña para mí es una de esas cosas que te acaban marcando, es una de esas campañas que cuando quedas con tus colegas acabáis siempre comentando las jugadas. Es una de esas campañas que como jugadora quieres tener la oportunidad de jugar o incluso de dirigir. Yo tenía unas expectativas muy altas hacia Guerra de la Gejena. ¿Tienen el mismo peso estos dos temas? ¿Qué hay en este libro que merezca la pena? Soy un poco objetivo con todos estos suplementos de Vampiro Quinta, pero viniendo de Amor Sanguinolento, ¿se puede sacar tanta chicha a la violencia como se le pudo sacar al amor? Este libro trae 159 páginas divididas en una introducción, 6 capítulos y 2 apéndices, tapadura, 2 columnas e ilustraciones a color. Sinceramente, a mí las ilustraciones no me han enamorado en comparación con el anterior libro. Son en general de mejor calidad que en Amor Sanguinolento, por comparar, pero muchas me han parecido bastante estáticas y consisten en distintos personajes posando con armas. Apenas hay 2-3 donde se ve acción y sea evocadora. Es difícil que una ilustración transmita la acción en condiciones, pero no sé hasta qué punto necesitábamos 3 retratos de Tío Bell o 2 de, presuntamente, Agatha Starek, en lugar de alguna otra escena que tuviera un poco más de dinamismo. Este libro se abre mostrando que la Gehenna puede tener distintos niveles de escala y que puede ser un conflicto muy oscuro. Tanto como estas gafas, no veo un pijo. Esta escala puede ir desde una guerra global en la que vayas viajando por el mundo hasta un conflicto más a pie de calle en el que vayas luchando con las distintas facciones, como el Sabbat, la Inquisición y toda la gente que vamos a ver que está presente en este libro. Para mí esta introducción es poco potente, en parte porque es una enumeración de todo lo que puedes encontrarte y hacer en esta guerra de la Gehenna, y en parte porque carga con algo que va a arrastrar durante todo el libro y que es un velo de desinformación que protege, esconde todo lo que es la Gehenna de por sí. De hecho, esta desinformación es algo que no solamente trae el libro, sino que te cuenta que las propias facciones se han encargado de diseminar, con lo cual esta edición omite un poco o no se centra tanto en los aspectos más sobrenaturales del conflicto, sino que lo centra en algo, digamos, un poco más mundano. Es algo que también vamos a ver en el siguiente capítulo, que vamos a tener una enumeración muy grande de gente implicada, pero, y aquí entra un poco de nuevo lo personal o lo objetivo, o mejor dicho, lo subjetivo. Para mí le falta un poquito de weird es la palabra. De hecho, saltando al capítulo 1, básicamente te vienen a decir que es posible que ya estemos en la guerra de la Gehenna, lo cual es una forma de decirte que si quieres explicarlo en base a los sucesos actuales, puedes hacerlo, lo cual también tiene un cierto sentido de amoldar la realidad a lo que quieras. Quiero decir, vivimos en una época en la que estamos ahora mismo, hoy, 3 de abril de 2026, en el momento en el que grabamos esto, inmersos en una guerra
con ciertas corporaciones funcionando como superpotencias, con una serie de noticias que vemos día a día y decimos que cómo puede ser que el mundo esté así. Y de hecho, la Gehenna lo que te viene a decir es que si quieres explicar todo eso como parte de, bueno, es que realmente lo mismo, ya estás en el fin del mundo, es algo que te viene a decir. El libro insiste en la idea de que donde haya un conflicto puede estar ya la Gehenna, o puede ser eso la Gehenna, y que la llamada, este suceso misterioso y sobrenatural que hace que los más ancianos se levanten de sus tumbas y busquen devorar a sus chiquillos, es algo que existe. Pero también el libro no se acaba de mojar y te dice que existe como tú quieras que exista. La llamada puede ser que los antiguos hayan salido a imponer su ley y a combatir en esta guerra de la Gehenna. La llamada puede ser que otros vampiros se hagan pasar por antiguos. La llamada puede ser incluso un ajuste de cuentas que quieras justificar así. No son líneas firmes, sino que son más bien directrices sobre las cuales puedes basar tu llamada. De hecho, la llamada puede ser verdad y puede que sea cierto que los antiguos y los matusalenes estén saliendo a la calle a darse de palos. A partir de aquí el capítulo hace referencia a que la diablería existe y que está muy mal comerse a la gente y que es algo que básicamente está muy feo, pero que de alguna forma puedes normalizar, y de nuevo amplía con más facciones, con gente implicada. Vamos a ver mucho el tema de las facciones y de cuánta gente puede haber en medio de esta guerra. Y trae varias fichas de antiguos y matusalenes que no es que profundicen mucho, te traen una ficha, te traen una serie de rumores y posibles aventuras o hilos de los que tirar. De hecho, esto es una hoja de un Matusalén. Si queríais mucha información y muy densa, Guerra de la Gehenna no os lo va a dar. Lo que viene a traer en este capítulo es el clan, la reputación, la descripción, todo esto en esta página. Un relato, que se come media página también, y por lo general 3 rumores. ¿Es esto suficiente como para hacer una aventura, un hilo y demás? Por supuesto. La información, aunque no esté extendida, es lo suficientemente evocadora como para que de aquí tengas alguna idea de la que tirar. El siguiente capítulo, Nosotros, que ya estamos muertos, es probablemente el capítulo más interesante a nivel mecánico, porque trata una cantidad de información muy amplia. Empieza con una serie de ideas de qué se puede hacer en una guerra, junto con unos arquetipos en los cuales puedes encajar a personajes o PNJs, y de aquí pasa a una amplia lista en la que tenemos ventajas y desventajas, tenemos disciplinas ampliadas y tenemos un montón de pequeños detallitos interesantes. La siguiente sección es un resumen de reglas de combate que se centra un poco no tanto en ampliar lo que ya traía el libro básico, sino en ordenar la información y en mostrarla de una forma distinta. Aquí realmente lo divide en varios puntos en los que nos habla de las distintas fases del combate, nos da varias escenas y la verdad, esto en el básico estaba explicado un poco regular, con lo cual se agradece que aquí la información venga mostrada de otra forma. Mismo caso con el combate avanzado, que explica sin profundizar demasiado, pero te trae tiradas de combate que siempre suelen ser las típicas que preguntan los jugadores, como dar a un punto débil, desarmar, etc. Te traen tiradas en enfrentamientos de vehículos, lo cual para persecuciones y demás, siendo vampiro como es o como suele ubicarse en un ambiente urbano, siempre está muy bien. Y te trae un montón de equipamiento, lo cual incluye inexplicable, pero explicablemente, equipamiento mágico. Espadas +1. Y si el anterior capítulo nos hablaba a nivel mecánico, el capítulo 3, Nunca te quedes quieto, lo hace a nivel narrativo, y lo hace luchando con el principal conflicto con el que cualquier vástago con 2 dedos de frente debería de enfrentarse, y que es el que nos hemos venido fumando claramente de ediciones anteriores, que es que la mascarada debería de impedir que tus partidas sean John Wick 4 o 5 o la que sea. Aquí abordamos los distintos géneros narrativos, entendiendo esto como por ejemplo aventuras de acción, de espionaje, con un estilo más policíaco. Nos da un montón de ideas y sobre todo nos lanza un montón de preguntas para que encajemos nuestra sesión o nuestra crónica
en alguno de esos géneros. También trae esos pequeños puntos que a mí me gustan más como directora, que es en el que nos habla de cómo diseñar escenas al límite, cómo diseñar escenarios complicados o incluso antagonistas memorables. Y de lo que más me ha gustado de este capítulo es de cómo reducir los controles de enardecimiento o las tiradas de frenesí, porque no implica hacer la partida más fácil, sino que busca una explicación lógica para unas mecánicas que son centrales en esta edición y me parecen muy imaginativas, me parecen muy útiles, la verdad, porque te permite reducirlas pensando en que las vas a acabar pagando de otra forma o vas a tener que hacer esas tiradas o simplemente vas a resolver de forma narrativa cosas que antes tendrías que estar continuamente resolviendo con tiradas. El capítulo 4, Los rostros del mal, es de alguna forma interesante. Prácticamente coge las ideas de acción y te explica cómo trasladarlas a un entorno de horror, lo cual puede hacer que tus partidas se acaben pareciendo más a los Resident Evil, pero quitando a Leon Kennedy, lo cual es salir perdiendo, sí, lo cual es salir perdiendo. Voy a pedir una segunda opinión. Pero en definitiva es una serie de consejos de dirección menos mecánicos y más destinados a ayudar a la directora de juego. Continúa con ejemplos de escenas de acción, y no son ejemplos mecánicos en el sentido de que no te cuenta las tiradas y cuáles son las consecuencias, sino que son ejemplos más bien de ubicar una escena, de qué podría haber pasado previamente, de quién podría salir en esta escena, de qué ha salido bien o qué ha salido mal y las posibles acciones que podrían tomar los personajes. De nuevo, son esa clase de secciones o de ejemplos que a lo mejor no los vas a coger y aplicar per se, pero son lo suficientemente buenos y bien nutridos como para que te sirvan para tener ideas, para coger cosas, picar de aquí y de allá y esas cosas luego darles tu batido de DM y meterlo en la escena. Y para rematar, cómo utilizar a los antiguos y a los matusalenes. Prácticamente lo que te viene a decir, que tiene bastante lógica, es que te olvides de tiradas y de stats y que te dediques a narrar qué hacen estas abominaciones, estas fuerzas de la naturaleza que han despertado de su letargo para implantar de nuevo su huella en este mundo. No se queda únicamente ahí, sino que se esfuerza en traer posibilidades, te trae de hecho incluso los stats por si eres alguien más bien purista que quiere resolverlo con tiradas, te trae de nuevo un montón de ideas. Este, en definitiva, es un muy buen capítulo. Y es un muy buen capítulo porque los consejos y las ideas que trae son aplicables tanto en el contexto de la Gehenna como simplemente en tu crónica. Y además, de nuevo, trae un remate de esos muy interesantes que me gusta mucho, que es cómo interpretar de forma alternativa a la bestia. Cómo narrar cuando una tirada se te va de madre, cuando tienes un crítico conflictivo, un éxito bestial. Puede que no se llame así literalmente y los esté confundiendo, lo hice continuamente en la última crónica que dirigí. Pero todo lo que trae aquí es útil, todo lo que trae aquí es bueno, es uno de esos capítulos por los que vale la pena tener este libro. El capítulo 5, Perros de la Guerra, trae facciones. Si te gustan las facciones, te vas a hartar. Vas a tener facciones hasta en la sopa. Tienes de todo. Y está dividido en 3 sacos, por decirlo de alguna forma. Los que participan de forma activa en la Gehenna, los que simplemente están ahí y de alguna forma se pueden aprovechar, y todas esas otras facciones que no tienen o no se sabe muy bien qué papel activo tienen, pero que es interesante mencionarlas. Mirad, entre las facciones tenéis de todo. ¿Quieres una facción activa que básicamente estás trabajando a escondidas para la Gehenna? Tienes a los cartógrafos. ¿Quieres una facción que se dedica a cazar y a destruir? Tienes el ejército de Moon. ¿Quieres facciones que trabajen con los antediluvianos? Las tienes. ¿Quieres una facción pasiva que sea interesante porque trabaja con activos financieros? Tienes una que básicamente es un banco de sangre mezclado con la bolsa. Tienes de todo, tienes incluso una facción que intenta hacer una especie de camarilla 2.0. Hay muchas. Hay realmente muchas. ¿Son útiles tantas? Esa es otra clase de pregunta. A mí me gusta el capítulo, pero
quizá no necesitaría tantas, pero entiendo que al final esto es un capítulo dedicado a dar ideas de todo tipo, con lo cual si pones pocas te quedas corto, si pones muchas a veces es mejor pecar en exceso. Tal y como puse en el guión, es un buen name dropping de gente posiblemente implicada, quizá demasiado exhaustivo para mi gusto. El capítulo 6, Historias de la Guerra, trae una serie de tramas que pueden estar más o menos conectadas con la Gehenna. De hecho, lo dice así literalmente en el libro. Son historias que, de alguna forma, más o menos tangencialmente, pueden estar conectadas con esta metatrama. Y como pasaba en Amor Sanguinolento, hay algunas que están muy chulas y hay otras que pueden ser un poco más flojas. Lo que me parece interesante es que por lo menos te dan una motivación o una justificación de por qué estas historias pueden estar conectadas con tu coterie y se preocupa de enganchar estas historias con las distintas facciones que están enganchadas de alguna forma u otra a la Gehenna, con lo cual de alguna forma todo está conectado. Meme del señor así en la pared con un montón de papeles poniéndose loco. Sí, tienen sentido, sí. Tal y como el propio libro dice, están más o menos conectadas. Si esperas que con estas historias tus personajes se zambullan en la Gehenna, probablemente no lo vayas a encontrar. Si esperas que sean un buen hilo conductor para meter de alguna forma la patita en todo esto, sí, puedes verlas de esa forma y de hecho son muy útiles de esa forma. No es una entrada directa, es una muy... Y muy es, según la historia, buena introducción a todo esto que se está narrando. Y por último, los apéndices. Este libro trae 2 apéndices con información extra y puede que sea de lo mejor que trae el libro, lo cual es una lástima que se lo hayan dejado para el final. El primero me gusta mucho porque habla de esas cosas que solamente aprendes a base de jugar y de hablar con otras directoras de juego, que es cosas básicas como cuándo hacer tiradas, cómo utilizar los resultados, cómo enfocar ciertas cosas. Es muy bueno, es de alguna forma difícil de explicar que algo tan bien contado esté al final de un libro dedicado a la acción y a la Gehenna, cuando a lo mejor debería de ser ampliado, un capítulo que podría estar en la guía de juego, si no pudiste sacarlo en el básico porque no lo viste en ese momento. Este es uno de esos capítulos que, para Vampiro Sexta, o Vampiro 5.5 si lo van a llamar así, debería de estar en el básico, pero en el básico con letras de oro. El segundo son las fichas de conocimiento y... ¿qué queréis que os diga? Es el mismo formato que hemos visto en otros libros y se utiliza para traer a Beckett, uno de los personajes más importantes de toda la metatrama de Vampiro 20, convertido en una página. Hay un estadio en el cual la gente queda y se pega. Próxima estación, Santiago Bernabéu. Y está Tejirius, un señor que hablaron mucho de él en Amor Sanguinolento porque fue de los primeros que hizo una boda bermellona. Y en vez de poner su ficha ahí, la han puesto aquí. Ya sabéis, Tejirius, ese tío. Y el pobre Beckett, que se ha quedado resumido a una ficha de conocimiento, a lo que hemos quedado. Como resumen final, me ha costado muchísimo sacar esta reseña adelante. Me ha costado porque Guerra de la Gehenna tiene 2 temas centrales, como hemos dicho ya al principio, pero para mi gusto claramente se centra en el primero, que es la guerra. Y yo, que soy un enamorado de la antigua edición, no ya tanto de su sistema, sino de esa metatrama que claramente fueron estirando y fueron metiendo cada vez cosas más raras. Pero yo venía por la Gehenna y me ha faltado Gehenna en este libro. Si como DM buscas nuevas ideas, buscas cómo enfocar ciertas tiradas, escenas, incluso toda la parte que hemos comentado de las narraciones alternativas de la bestia, los críticos conflictivos y demás, las narraciones de o las mecánicas de cómo
hacer tiros apuntados, las escenas de conducción, todo eso vale su peso en oro. Todo eso es una de esas cosas que merecen muchísimo la pena. Si has venido buscando una explicación más allá de la Gehenna, de hacia dónde se dirige, de si oficialmente estamos en ella, eso es algo que el libro no te da. El libro te da unas cuantas miguitas interesantes para que tú te montes la Gehenna. Y no está mal si lo que quieres es darle libertad a las directoras, pero dame un poco más. Al principio del vídeo os hablaba de por qué una buena crítica habla no solamente del producto o de lo que está reseñando, la película, el libro, lo que sea, sino que también habla de la persona que la está diciendo, escribiendo, viendo en vídeo, etc. Otra de esas cosas que aprendí viendo a los reseñadores que me gustan y siendo uno de esos puntos claves de una buena crítica es que debes de juzgar el libro, en este caso, por lo que trae y no por lo que te hubiera gustado que trajera. Tengo la sensación de que el libro es muy bueno, pero que con un poco más el libro habría sido la hostia. Y el libro de por sí es bueno, pero podrías haberle metido ya no solamente un enfoque más centrado en la Gehenna, ¿vale? Ya no solamente te digo que cojas el anterior libro de Gehenna, que con sus cosas tenía ciertas partes que eran una auténtica fumada, tenía un capítulo que era una Gehenna que prácticamente era Dogville, era una obrita de teatro, y otro capítulo que prácticamente era el fin del mundo en plan película posapocalíptica con un presupuesto de 400 millones, ya no te digo que estires de esos hilos son what ifs, son difíciles, pero inventa nuevos hilos. Ya no te digo que las partes de acción no estén bien construidas, sino que ¿sabéis que hubiera estado guapísimo y no habría metido mucho más espacio aquí dentro? Escenas telegrafiadas. Coger 2, 3, 4 páginas y dedicarte a describir una escena, y de hecho incluso describir una escena de película. No pongas los derechos, no expliques qué es John Wick, pero describir una escena de película paso a paso, tirada a tirada, una escena corta. Centrarte, por ejemplo, en describir bien descrito un combate en 3 escenas, que es algo que el libro profundiza, que es algo que el básico te cuenta, pero no te dejan explicar bien cómo es. Todo esto habría contentado a muchas DM y habría contentado a todas esas fans de la Gehenna que veníamos esperando a ver qué traía este libro. Y lo dicho, e insisto, Guerra de la Gehenna no es un mal libro. Guerra de la Gehenna es un libro muy útil a nivel mecánico por todas las partes de acción, por todas las ideas que trae, sobre todo por cómo te habla de los distintos géneros. Pero, por decirlo de alguna forma, Guerra de la Gehenna no es el tipo de libro que a mí me habría quitado el sueño. Amor sanguinolento, siendo que, y esto es un apunte muy bueno, siendo que únicamente tenía un tema sobre que trabajar, explotar y girar, que era el amor, era un libro muy bueno en ciertos puntos, muy detallado, porque cogía un único tema y le daba mucho bombo. Aquí, Guerra de la Gehenna estaba entre 2 orillas, tenía que elegir una, y eligió la guerra, porque al final es más fácil que hagas partidas de acción que hagas crónicas centradas en la Gehenna. Es comprensible, es un tema oscuro, pero no lo oscurifiques, si es que existe esa palabra, más. Es una pena, sobre todo porque hasta donde sea a estas alturas no va a haber otro libro de la Gehenna en esta edición. Si no me equivoco, los últimos lanzamientos son Tateret Faseid, que habla de historias de horror y demás, que ese libro tiene muy buena pinta, y otro que es no me sé el nombre ahora mismo, pero es del Succubus Club, que es de hacer coteries centradas en músicos, artistas, gente que vive un poco en ese entorno de la noche. Esos libros tienen muy buena pinta, pero no son la Gehenna que yo hubiera esperado. Y sé que estas palabras van dirigidas por la nostalgia. La nostalgia de ese joven jugador que disfrutó de la campaña de la Gehenna, que cuando se junta de nuevo con sus amigos
comenta las jugadas más graciosas y las que nos cambiaron la vida de alguna forma. Esa DM que busca o que de vez en cuando piensa si esa misma campaña la podría traer a Vampiro Quinta. Y está claro que es algo muy acotado en mi experiencia. Y eso no debería de marcar un mensaje final de que el libro es malo. Insisto, Guerra de la Higiena es en definitiva un muy buen libro, pero creo que es muy recomendable saber qué te vas a encontrar antes de acercarte a él, porque si lo que buscas son ideas de acción, maravillosas todas. Si lo que buscas es Guerra de la Gehenna y vas a querer más guerra, sí, más Gehenna, vas a tener que trabajártela. Acabamos el libro. Los próximos vídeos desde luego no tenía en mente que fueran de críticas, aunque si eres una editorial y estás viendo este vídeo y quieres regalarme algo, estoy dispuesto a venderme de alguna forma. Recordad que podéis seguirnos, darle al like, suscribiros, comentarios, todas esas cosas. Y que si queréis apoyarnos de alguna forma económica, tenéis el Ko-fi donde podéis echarnos un eurete. Poco más, esperemos seguir con esta dinámica. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.